Para comenzar esta primer conferencia magistral de nuestro evento, quiero presentar al doctor José Antonio Ramos, el cual es miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México y está laborando en el muy conocido para nosotros Instituto de Investigación de la Educación Superior, ISUE, como todo mundo lo conoce, para darnos la siguiente plática que se denomina La política educativa de inclusión y su expresión en las universidades interculturales, un análisis a partir de la teoría de sistemas. Para darles un entorno del doctor Antonio Ramos, voy a leer una semblanza muy pequeña por cuestiones de tiempo, pero eso no implica la vasta conocimientos y sobre todo experiencia que tiene el doctor. El doctor Antonio Ramos es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador asociado C y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Entre sus especialidades se encuentra el tratamiento de los sistemas educativos, inclusión, exclusión y sociología de la educación, atención educativa a sectores vulnerables e indicadores sociodemográficos. A lo largo de su vida profesional ha participado en proyectos de investigación relacionados con el análisis de las políticas educativas de inclusión, universidades interculturales y teoría de sistemas sociales autopoéticos, quisiera que le diéramos con un aplauso la bienvenida a nuestro instituto y le cedo la palabra. Adelante, doctor. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la invitación que me hicieron. Para mí es algo importante poder platicar acerca de las investigaciones que uno realiza. Lo que yo les voy a presentar tiene que ver con lo que actualmente estoy trabajando en el instituto. Bueno, estamos trabajando en el instituto. Tiene que ver con la parte de la formación, pero también tiene que ver con una propuesta teórica que me gustaría enmarcarla dentro de lo que ustedes en el foro están trabajando, que tiene que ver con la innovación, con nuevas formas de mirar los objetos de conocimiento, con construcciones que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que sucede. Ese es el título del trabajo, ¿no? La política educativa de inclusión y su expresión en las universidades interculturales. Un análisis a partir de la teoría de los sistemas sociales autopoéticos. Generalmente cuando hablamos de los títulos siempre los decimos, pero no nos detenemos un poco a pensar sobre ellos. En este caso sí quiero detenerme un momento, quiero señalar lo siguiente. Es política educativa de inclusión y una expresión muy concreta que tiene que ver las universidades interculturales. Pero la política de inclusión no solo tiene que ver con universidades interculturales, tiene que ver con atención a grupos vulnerables, que pueden ser jornaleros migrantes, que puede ser población rural, que es población indígena, que es población discapacitada. Incluso podemos estar hablando de política de inclusión desde el punto de vista de la obligatoriedad del bachillerato, cuando el bachillerato es uno de los subsistemas del sistema educativo nacional que tiene problemas de cobertura, pero también un problema serio de abandono escolar. Entonces, se decreta la obligatoriedad del bachillerato con una intención muy clara, es ser más incluyente. Entonces, lo que yo voy a trabajar es solamente una parte de la política de inclusión en un objeto de conocimiento muy concreto, que son las universidades interculturales. Por otra parte, quiero señalar lo que está propuesto como fundamento teórico. Es teoría de sistemas. Desde ahí es donde podemos estar analizando este objeto de conocimiento, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, esa es la mirada con la cual analizamos esto. ¿Existen otras? Por supuesto que sí. Y en este foro me parece muy importante, muy conveniente enseñar, es un foro de innovación que tiene que ver con investigación. Y si es así, entonces tenemos que tener una apertura para conocer distintas formas, distintas propuestas teóricas, metodológicas, que nos permitan acercarnos a los objetos de conocimiento. En este caso puede ser inclusión y también innovación, ¿sí?
Entonces, este es el título del trabajo. Ahora sí, paso a los objetivos de la ponencia y solo son dos. El primero tiene que ver con lo que ahorita estoy comentando, que es presentar el esquema de análisis seguido en la investigación, ¿sí?, sobre inclusión y exclusión en las universidades interculturales. Y el segundo objetivo es reflexionar en torno a la posibilidad de emplear dicho esquema en otras instituciones de educación superior, concretamente el Politécnico. ¿Por qué no? Si estamos en un foro de innovación, si estamos en un foro de investigación, ¿por qué no abrir otras perspectivas de análisis? Esta es una, no es la única. Y me parece muy importante, ¿por qué? Porque la investigación, si algo lo caracteriza, es la diversidad de posturas, de análisis, de propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas que nos permitan acercarnos a comprender las situaciones por las que pasa el sistema educativo, o un subsistema en particular, o algún hecho particular de la educación, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece importante resaltar esta parte. Bien, el esquema de análisis seguido, ¿sí?, es teoría de sistemas desde la postura de Niklas Luhmann, y partimos de tres presupuestos. El primero es, no hay una forma única de descripción de la sociedad, y eso tiene que ver con investigación. Entonces, si no hay una forma única de describir la sociedad, de analizar la sociedad, de analizar los hechos educativos, entonces es conveniente, es necesario señalar desde dónde vemos, cuáles son las herramientas teóricas, metodológicas, conceptuales, con las que nos acercamos a los objetos de conocimiento. ¿Para qué? Para transparentar y para decir, nosotros lo vemos desde aquí. Obviamente tiene que ver con la segunda parte, que dice, bueno, tenemos que ver y tenemos que decir cuáles son los conceptos con los cuales estamos trabajando, para que entonces podamos decir, nosotros lo conceptualizamos desde aquí, ¿sí? Y entonces es importante porque de ahí podemos tener, a partir de ello, un diálogo. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero es importante transparentar eso para poder entendernos, sino de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces es importante en ese sentido, ¿sí?, precisar los conceptos con los que trabajamos, ¿sí?, para entonces ver cómo estamos elaborando, cómo estamos construyendo nuestros análisis, ¿sí?, sobre el objeto de estudio que nos hemos propuesto indagar. Tercer punto, tercer presupuesto, desde el punto de vista del método, ¿sí?, no recae en traer más y recuperar más información de tipo empírico. Lo importante es cómo eso que ya tenemos, eso que de alguna manera ya sabemos, podemos darle un tratamiento distinto. Esa es la clave. Hoy podemos tener encuestas de marginación, de pobreza, incluso de felicidad, de corrupción. Estamos en la sociedad de la comunicación y la información. Yo no puedo encontrar información en encuestas de todo tipo. Algunas muy bien fundamentadas, muy bien sustentadas, otras no tantas, pero están apuntando a ver nuevas temáticas, nuevos objetos de conocimiento. Y el reto entonces que tenemos muchas veces no es recuperar más información, sino cómo procesamos la que ya tenemos, con la que ya contamos, con qué conceptos los podemos relacionar de tal manera que nos permitan estar viendo otras cosas. ¿Con qué herramientas teóricas nos acercamos a ello? Y entonces podemos hacer un análisis que nos permita interpretar, que nos permita comprender nuestro objeto de estudio. Entonces, esos son los tres presupuestos que están presentes en la investigación que estamos realizando en el instituto. ¿Sí? Si estamos hablando de conceptos, entonces tengo que decir cuáles son los conceptos que estoy trabajando, ¿sí?, con los cuales estamos trabajando, mejor dicho. El primero es la sociedad. Desde la propuesta teórica de Niklas Luhmann de los sistemas sociales autopoéticos, tiene que ver con una concepción de una sociedad funcionalmente diferenciada. La diferenciación funcional tiene que ver con la estructura de los sistemas que actualmente conforman a la sociedad. Y entonces podemos estar hablando del sistema político, del sistema educativo, por supuesto, del sistema de la salud, del sistema del arte, del sistema de la ciencia, del sistema económico. Y entonces cada uno de estos sistemas son funcionalmente diferenciados, tienen que ver con una función dentro de la sociedad. Y para ello, entonces, estamos hablando de comunicación. Me detengo un poquito en esta parte de la comunicación, porque dentro de esta propuesta teórica, la comunicación es lo que hace factible lo social.
Y uno dice, bueno, dentro del sistema educativo, ¿cómo podemos estar hablando de elementos propios de este sistema? Ejemplo, aprovechamiento escolar. El aprovechamiento escolar solo se mide en el sistema educativo. No hay aprovechamiento escolar en el sistema político. Que el sistema político lo mida, que el sistema político esté ahí, que lo use es otra cosa, pero que lo produzca no. Lo mismo, el sistema económico tiene PIB per cápita, el sistema educativo no lo calcula. No calcula el Producto Interno Bruto, no calcula la tasa de desempleo, puede utilizarla, pero no lo calcula. Y eso es importante porque entonces cada uno de estos sistemas sociales que estructuran la sociedad contemporánea tiene una manera de comunicación particular, tiene sus propios elementos, sus propios códigos, sus propias frases y símbolos que se han construido a lo largo de la historia y de la operación de estos sistemas, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que la sociedad está estructurada de manera funcional por sistemas diferenciados, entonces podemos estar hablando de un sistema en particular, y de lo que estamos hablando ahorita en estos momentos es del sistema educativo. Sistema educativo que tiene que ver con carrera escolar. Estamos en el Instituto Politécnico Nacional, y el Politécnico, al menos en esta área de Zacatenco, si tengo entendido, espero no equivocarme, y si no, bueno, me corrigen, ofrecen carreras profesionales, licenciaturas y posgrados. No hay bachillerato, el bachillerato está localizado en otras áreas. Entonces estamos hablando de carrera escolar, estamos hablando del último nivel en que está conformado el sistema educativo nacional. Entonces el sistema escolar está graduado, tiene niveles, y cada uno de esos niveles tiene su propia lógica de operación. Educación básica no es lo mismo que educación obligatoria. Educación básica, preescolar, primaria y secundaria, todos los individuos tienen que estar ahí. Se hizo obligatorio el bachillerato, bien, el bachillerato entonces también se vuelve un punto de partida importante para el análisis, bajo una nueva modalidad. Ya no es opcional, ahora es obligatorio. La educación superior no, la educación superior es opcional. Y uno puede decir, ¿de veras es opcional? Y uno dice, creo que estamos obligados ya casi todos a estudiar educación superior o a meternos a una carrera de educación superior, dadas las demandas del mercado de trabajo y las posibilidades de poder tener ingresos sostenidos. El INE saca cada año, ¿sí?, estadísticas acerca de cuál es el ingreso que tienen los egresados del nivel superior en comparación con los que no tienen educación, con los que tienen educación básica, con los que tienen educación media superior. Y entonces, lo importante aquí es decir, desde el punto de vista de la política, la educación superior es apoyada por el Estado, pero no es obligación del Estado proporcionarla. Y es una distinción importante, ¿sí? Y entonces en ese contexto podemos entonces estar hablando del siguiente concepto, que es la unidad de la diferencia, inclusión, exclusión. ¿Quiénes están incluidos y quiénes están excluidos? No como categorías morales, eso es importante señalarlo y quiero subrayarlo. No estamos hablando de valores, ni estamos hablando de moralidad, ni de ética, estamos hablando de una dinámica de operación del sistema. Y si ustedes me permiten, yo vengo de la UNAM, hace pocos días, si no mal recuerdo, al inicio de agosto, dieron los resultados de acceso al nivel medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miles quedaron fuera de la institución. La universidad entonces está procediendo de manera antiética, tiene que ver con una cuestión de valor moral, tiene que ver con un funcionamiento del sistema. El Politécnico también participa en este proceso de selección. Y entonces podemos estar hablando de cómo nos podemos incluir y cómo también se puede excluir. Y entonces es importante ver las dos caras de la moneda. Si vemos la parte de la exclusión, eso nos permite tener una reflexión acerca de por qué se dan estos procesos, cómo se da, cómo es esta dinámica y en consecuencia cómo poder actuar frente a ella. Entonces en ese sentido me parece importante, y lo vuelvo a subrayar, no estamos hablando de categorías morales, estamos hablando de sistemas de operación dentro de un sistema en particular que es el sistema educativo. Nada más rápido, regreso a la cuestión de la metodología
Y vuelvo a reiterar esta parte de decir, necesitamos formas refinadas de producción y tratamiento de la información de la que ya tenemos. Eso es importante, ¿por qué? Porque entonces, dentro de la investigación científica, siempre podemos estar, ¿sí?, refiriéndonos a lo desconocido, a lo que ignoramos, a lo que necesitamos investigar, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, la información y el procesamiento que hagamos de ella nos va a permitir avanzar en esa dirección, ¿sí? Por último, punto dentro de esta propuesta metodológica tiene que ver con el sistema. Hace ratito tuvimos la fortuna de que nos invitaran al desayuno, que bueno, porque venimos de lejos, desde el otro lado de la ciudad, y entonces bueno, nos invitaron al desayuno, y entonces estuvimos hablando de algunas cosas que nos parecen interesantes y decir, hablábamos de la organización, y uno dice, ¿cómo es que la organización, cómo el sistema de organización tiene su propia memoria, tiene sus propios códigos de operación, tiene una dinámica particular? Y entonces en ese sentido lo retomo porque el sistema educativo también tiene su propia memoria, también tiene sus propios códigos de operación, también tiene su propia dinámica muy particular, ¿sí? Tiene que ver con el fundamento desde donde vemos, y esta investigación la ve desde la teoría de sistemas, e insisto, no es la única manera, pero es por eso es importante transparentar desde dónde la estamos concibiendo, ¿sí?, desde dónde la estamos viendo, qué herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas nos están ayudando para comprender esto, ¿sí? Pasamos ya a la parte que tiene que ver con cómo es la dinámica de operación de la inclusión y de la exclusión en las universidades interculturales. Y podemos ver que hay dos, una débil y una fuerte. La débil: cualquier institución de educación superior puede pertenecer al subsistema de educación superior, cualquiera. Universidades interculturales, universidades estatales, politécnicas, pueden pertenecer. No hay nada que impida que puedan ser miembros formales del sistema de educación superior. Nada, salvo una restricción que dice, tienen que responder a necesidades nacionales, regionales y locales. Pero cualquiera puede ser miembro. Lo mismo sucede con los jóvenes. Nadie está exento de poder incorporarse a cualquier institución de educación superior. Y las universidades interculturales, como parte de ese sistema de educación superior, tampoco tienen restricciones para poder incorporar a todos los jóvenes que así lo deseen. Y entonces el sistema está abierto. El sistema a priori no excluye a nadie. Sin embargo, cuando viene la estructura de organización, cuando vienen los niveles, cuando vienen cómo está estructurado nuestro sistema educativo nacional, es donde empieza la inclusión y la exclusión fuerte. Formalmente quienes sí pertenecen a la institución y formalmente quienes no pertenecen. Mientras el sistema es abierto, la estructura de organización tiene sus restricciones. Y es ahí en donde entonces podemos estar hablando de la inclusión y de la exclusión fuerte. En el caso de las universidades interculturales, cuando son reconocidas por el sistema de educación superior, tienen derecho a financiamiento. Mientras no sean reconocidas, una parte importante en todo esto es el dinero. Y aquí no me dejarán mentir, el Politécnico, la UNAM, la Universidad de Chihuahua, la de Tamaulipas, cada año peleamos por el presupuesto. ¿Cuánto nos van a dar? Si estamos incluidos dentro del sistema, podemos luchar por eso. Si estamos excluidos, si no formamos parte, formalmente hablando, no podemos hacer eso. Esto también tiene que ver con la posibilidad de contratar al personal académico. ¿Sí? Dentro de las universidades interculturales, los decretos de creación también implican y señalan quiénes pueden ser académicos de estas universidades y quiénes no. Incluso hay algunas asignaturas en donde se tiene que pedir que hablen la lengua originaria. Formas de contratación, formas de pertenecer, ¿sí?, a la institución. Y la institución puede decir quiénes sí y quiénes no, parte de su cuerpo académico, de su planta docente. Por último, la selección de los alumnos, la carrera escolar. Y entonces tenemos selección para el ingreso. Hace ratito estamos comentando la cuestión de la UNAM,
la del Politécnico, la de muchas otras universidades estatales, ¿sí? Tiene que ver también con la selección para la permanencia. Eso tiene que ver con el abandono escolar. ¿Quiénes pueden seguir siendo parte formal de nuestra institución? Y por último, el egreso, la titulación. Importante. Generalmente cuando hablamos de políticas de inclusión, siempre pensamos en el nuevo ingreso, en que aumente la cobertura. Pocas veces reparamos en que concluyan los jóvenes. Y eso también tiene que ver con la inclusión y por supuesto con la exclusión. Quienes formalmente alcanzan a terminar la carrera escolar. Y entonces nuestras políticas de inclusión también tienen que apuntar hacia eso, hacia que concluyan. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todas nuestras instituciones de educación superior tenemos problemas de titulación, de egresados y de titulación. Entonces, importante, subrayo esto, la política de inclusión no solo tiene que ver con la ampliación de la cobertura y el nuevo ingreso, tiene que ver también con la conclusión de la carrera escolar, ¿sí? Básicamente este es el esquema, bajo estos fundamentos, bajo esta propuesta teórica, es que se está desarrollando la investigación sobre las universidades interculturales en términos muy concretos, sobre posibilidades de inclusión y exclusión. Bien, sé que la tabla no ayuda, los números ahí no se ven muy bien, pero quise, fue decisión mía, no del equipo de trabajo, fue decisión mía, traerla así por lo siguiente. Aquí está el recorrido histórico de todas las universidades interculturales, desde el año 2002, 2003 hasta 2015, 2016, ¿sí? Y uno puede ver, por ejemplo, en la primera columna, que es 2002, 2003, ¿sí? Solamente hay 2 universidades interculturales. Pero si uno se va a la columna 5, que es 2005, 2006, ya estamos hablando de 5 universidades interculturales y el número de alumnos de nuevo ingreso aumenta. La hipótesis que tenemos es que aumenta porque hay nuevas instituciones, nuevas universidades interculturales, no porque la matrícula de las que estaban antes haya aumentado considerablemente. Esto se puede apreciar un poquito, perdón por los de los gráficos, pero me parecía importante señalarlos así porque sí, en esta gráfica podemos ver todos los altibajos que tienen las universidades interculturales para los alumnos de nuevo ingreso. No hay una línea ascendente, continua, que nos diga, sí, cada año tenemos nuevos ingresos, por lo tanto, estamos ampliando la cobertura y tenemos más. No, el comportamiento es irregular, con unos picos muy altos en unas prácticamente en bajada, como la Universidad Intercultural Veracruzana, que está hasta el final, hacia su lado derecho, y otras que tienen una forma de U, empiezan alto, bajan y después suben. ¿Eso qué significa en términos de inclusión? Bueno, que no estamos teniendo una ampliación de la cobertura como quisiéramos, ascendente, lineal hacia arriba. Entonces, eso es lo que tenemos en estas universidades. Y entonces esto nos permite reflexionar qué tanto esta política definida está siendo propicia para la inclusión. Desde luego que tenemos más alumnos, eso es cierto, eso nadie lo niega, pero deberíamos tener un comportamiento distinto en los alumnos de nuevo ingreso, si estamos hablando de ampliar la cobertura. ¿Sí? Alumnos de nuevo ingreso en las universidades interculturales, hombres y mujeres, por sexo. Hay más mujeres que hombres. Una pregunta ahí que nos podemos hacer, bueno, ¿a qué se debe que haya más mujeres que hombres en estas universidades interculturales? Pautas culturales, cercanía, ¿sí? La oferta educativa no es atractiva para los varones. ¿Qué pasa ahí? Son preguntas que desde la investigación nos podemos estar haciendo para tratar de comprender un poco más qué es lo que está pasando con estas instituciones, ¿sí? El caso de, te las digo, no se alcanza a ver, pero se los digo, el caso de San Luis Potosí, el caso de la Universidad Intercultural del Estado de México y el caso de la Universidad Intercultural Veracruzana, es donde hay más mujeres que hombres, prácticamente en un promedio de 600 mujeres más
en cada una de estas instituciones, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Una feminización de las universidades interculturales? ¿O las mujeres, o las mujeres están aprovechando mejor esta oferta educativa? ¿O egresan más del bachillerato y entonces tienen más posibilidades de acceder a la educación superior? ¿Sí? Son preguntas que desde la investigación nos puede arrojar luz sobre cómo es que se están comportando estas instituciones. Alumnos de nuevo ingreso por campo amplio. Antes eran áreas de conocimiento, ahora ya son campo amplio, así ya los denomina la SEP de hoy en adelante. Bueno, de algunos años para acá lo denomina ya campo amplio. Rápido nada más, quiero resaltar que el campo amplio de las ciencias sociales, administración y derecho, es el que más alumnos de nuevo ingreso tiene. 12,000 y fracción. Estas universidades están, básicamente, recuperan las necesidades de la población y tienen, entre otras de sus misiones, de sus objetivos, recuperar las pautas culturales, reforzar la lengua y propiciar el desarrollo regional. Y si uno ve el área de artes y humanidades, no es malo el nuevo ingreso, pero queda corto frente a ciencias sociales. Y si uno ve las que tienen que ver con agronomía y veterinaria o con las ciencias naturales, siempre hay menos. Entonces, tenemos comportamientos de este tipo en alumnos de nuevo ingreso. ¿Sí? Matrícula. La matrícula es muy similar a lo que pasa en el nuevo ingreso. ¿Sí? Lo importante aquí, me salto esta parte del cuadro, pero me voy a la gráfica, y aquí podemos ver que hay un mejor comportamiento en términos de lo que comentábamos, de una línea ascendente. Matrícula, va subiendo, va subiendo, va subiendo. En algunas no. La Universidad Veracruzana Intercultural es algo que habría que investigar con mayor detenimiento, porque en términos de su matrícula pareciera que va subiendo y de repente baja. ¿Qué es lo que sucede en esta universidad en particular? Habría que indagarlo, ¿sí? Pero me parece importante en términos de lo que estamos hablando, de la posibilidad de inclusión y exclusión, porque esta universidad tiene un comportamiento de este tipo, distinta a sus compañeras dentro de este subsistema, hoy la Secretaría de Educación Pública le llama subsistema de universidades interculturales. ¿Sí? Matrícula hombres, mujeres, ¿sí? Mujeres preferentemente, en todas las universidades, salvo la primera, que es la Indígena Autónoma de México, pero las demás preferentemente mujeres, ¿sí? Matrícula por campo amplio. Nuevos ingresos en ciencias sociales, pues obviamente más matrícula en ciencias sociales, que es la que despliega, que es la que destaca de todo esto, ¿sí? Bien, lo que hace ratito comentábamos, bueno, ya tenemos nuevos ingresos, ya tenemos matrícula, y los egresos. ¿Cuántos egresados tenemos de estas universidades interculturales? ¿Sí? Durante todos estos ciclos, de 2003 a 2003, 2004, 2015, 2016, tenemos 9.743 egresados. Es cierto, no todas las universidades empezaron al mismo tiempo, pero esto nos permite tener un panorama general de las universidades y de los egresos que tiene, y si lo vemos a la luz de la categoría de inclusión y exclusión, ¿cuántos estamos como universidad intercultural, como política educativa nacional, cuántos estamos permitiendo que egresen? ¿Por qué digo permitiendo? Porque también tiene que ver con formas y estructuras de organización. Pocos egresos, ¿sí? Obviamente hay más egresos de mujeres que de hombres. Los hombres son 4.315, si alcanzo a ver bien. Las mujeres son 5.428. Más egreso de mujeres. Egresados de las universidades interculturales por campo amplio. Obviamente, bueno, si hay más en ciencias sociales, pues entonces tenemos más egresados en esa área, ¿sí? Y ahí va, ¿no? Subiendo, 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 y de repente baja. Pero es ciencias sociales la que destaca. Número de nuevos ingresos, matrícula y egresados, ¿sí? Titulados, los que terminan formalmente la educación superior, 4.200. Menos del 50% de los egresados se titulan. Y a lo mejor uno podría hacer la reflexión para el Instituto Politécnico Nacional
Y las unidades están aquí. ¿Cuántos egresados tenemos? ¿Cuántos se titulan? No solo para el Poli, también para la UNAM. También tenemos las dificultades en la UNAM, ¿sí? Hace poco me enteré que hubo un reconocimiento a los egresados de una licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras, y uno pregunta, bueno, son egresados más o menos alrededor de 15, ¿de cuántos que ingresaron? Más o menos 80, 90, y uno dice, wow, egresados, no estoy hablando de titulados, egresados. ¿Y de esos cuántos se van a titular? ¿Cuántos formalmente van a concluir? Las universidades interculturales tienen un objetivo, formar profesionistas que ayuden al desarrollo local y regional, pero también que haga una revalorización de la lengua y la cultura. ¿Cuántos estamos egresando? ¿Cuántos estamos titulando? ¿Cuántos se titulan? ¿Cuántos formalmente concluyen la educación superior? Y entonces tienen la otra posibilidad, aquellos que te titulan, seguir en la carrera escolar en términos de posgrado. Somos egresados, pero no tenemos la posibilidad de estudiar una especialización o una maestría. ¿Por qué? Porque la estructura de organización nos pide que tenemos que tener el título. Y nos da oportunidad, pero si no lo tenemos, podemos ingresar a un programa de especialidad o de maestría, pero necesitamos el título de la licenciatura. Hay otras modalidades. Bueno, terminan los créditos de la maestría y automáticamente te titulas de la licenciatura. Son otras modalidades, pero eso tiene que ver con esto. Posibilidades de conclusión, posibilidades de inclusión, posibilidades de exclusión también, ¿sí? Titulados, hombres, mujeres, mayoritariamente mujeres. En todas las universidades, mayoritariamente son mujeres las que se titulan. Por áreas, por campos amplios, perdón. Obviamente, ciencias sociales, ¿sí?, administrativas y derecho. ¿Sí? Este es el panorama general de las universidades interculturales. ¿Sí? Podemos, porque también la presentación así lo incluye, ver una universidad intercultural en particular, y es la Universidad Intercultural del Estado de México. Y es los alumnos de nuevo ingreso de esta universidad. Inician altos, 267, baja, se estabiliza, sube espectacularmente, baja, sube, se mantiene, vuelve a subir, vuelve a bajar, y después vuelve a subir. Este es lo que estamos hablando. Bueno, ¿por qué tienen este tipo de comportamiento? Podríamos pensar que tendría que ser una línea ascendente. Mayor cobertura, esa es la política educativa, ampliación de la cobertura, universidades interculturales que están definidas para ampliar la cobertura sobre todo a sectores vulnerables. Y uno ve este comportamiento y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Si uno ve esta gráfica, en el ciclo 2009-2010 hay un aumento de nuevo ingreso de manera, llamémosle, espectacular. No, perdón la palabra, pero bueno, es notorio, ¿sí? Y después en el ciclo 2013-2014 hay otro. Y uno dice, bueno, entonces hubo nuevos ingresos. No necesariamente. La siguiente gráfica nos permite ver que en el 2013-2014 se abrió una nueva licenciatura, diseño y arte. Y entonces si uno regresa, ¿sí?, uno puede decir 2013, 2014, un aumento de nuevo ingreso, pero se debe a que se ofertó una nueva licenciatura. Y los nuevos ingresos, como lo pueden ver en las otras licenciaturas, que son de 2004, 2005, 2015, 2016, el mismo comportamiento, subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas, ¿sí? Las barras amarillas es la licenciatura en salud intercultural. Inicia su oferta en 2009-2010, que es cuando hay un aumento de nuevo ingreso. Entonces parece que la hipótesis que estamos manejando de que los nuevos ingresos no se debe al aumento de la matrícula en las licenciaturas que se ofertan, sino más bien en la apertura de nuevas licenciaturas o en la apertura de nuevas instituciones. Parece confirmarse, ¿sí? Bien, esto es el comportamiento particular de una universidad en términos de sus nuevos ingresos, ¿sí? Alumnos de nuevos ingresos, ¿sí?,
por licenciatura y sexo. Me interesa rescatar esta primera, estas partes en términos de decir, por licenciatura, en esta universidad en particular, ¿sí?, la de diseño y arte son hombres un poco mayoritariamente, tienen más hombres. La siguiente es predominantemente femenina. La siguiente es hombres-mujeres, ¿sí? Pero la siguiente es predominantemente femenina. Enfermería intercultural, la licenciatura en lengua y cultura y la licenciatura en salud intercultural, mayoritariamente mujeres. Matrícula total, 8.628 alumnos a lo largo prácticamente de una década. Uno dice, ¿ampliamos la cobertura? Sí, pero no estamos, me parece a mí, teniendo el éxito de la política educativa de inclusión como se propuso, sobre todo porque estamos viendo el comportamiento del nuevo ingreso, ¿sí? Y ahorita que veamos los resultados de egreso y titulados, también nos van a sorprender, ¿sí? Matrícula por licenciatura y ciclos escolares. Y la matrícula tiene sus bemoles también. No es tan ascendente como la habíamos visto en las universidades interculturales en general. Tiene también sus picos, sus bajadas, ¿sí? En todas las licenciaturas, ¿sí? Salvo la primera, que en este caso es enfermería intercultural, que va hacia la alta, hacia la alta, hacia la alta. Bueno, qué bien. Debería de ser el comportamiento general de las universidades y de las licenciaturas que se ofertan. Matrícula hombres-mujeres. 2.984 hombres, 5.644 mujeres. Casi el doble en todos los ciclos. Predominantemente una matrícula femenina. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que es importante estos datos en términos de señalar oportunidades de ampliación de la cobertura, oportunidades de inclusión. Y si las mujeres están aprovechando esto, tendríamos que estar pensando qué es lo que está generando este aumento de matrícula, sobre todo de índole femenino. Y uno podría pensar, qué bien, pero si estamos hablando de política de inclusión general, ¿por qué los varones no están? ¿O por qué tienen menos? Son unas universidades que a lo mejor su oferta educativa está más acoplada hacia las partes de las mujeres. No lo sé. O porque está en el Estado de México, entonces los hombres tienen más oportunidades de viajar y de moverse a otras instituciones. Posiblemente sí, y a lo mejor eso tiene que ver con pautas de comportamiento. Pero es importante indagarlo en ese contexto. Total de egresados, 1.049. La matrícula era de 8.600 y más. El total de egresados son 1.049 a lo largo de una década. Y decimos, bueno, tiene que ver también la política de inclusión con la culminación de la carrera escolar. Egresados por sexo, mayoritariamente mujeres. Egresados por licenciatura, bueno, ahí podemos ver, digamos, un comportamiento un poco más homogéneo en términos de 267 para lo que es comunicación intercultural, y lo que es después desarrollo sustentable 354, y después lengua y cultura 346, y la última 122, pero también tenemos que tomar en cuenta que se abrió en 2009-2010 esa licenciatura que es salud intercultural, ¿sí? Pero son los egresados que tenemos, ¿cómo se distribuye? Titulados, 312. Tenemos egresados 1.000 y tenemos titulados 312. Entonces tenemos que pensar en que si hay políticas de inclusión, tienen que ser también políticas que tiendan a fomentar, a incentivar, a que los alumnos culminen sus estudios profesionales. Y estamos teniendo pocos resultados al respecto. Obviamente, mayoritariamente mujeres son las que se titulan 221, ¿sí? Por 91 varones, ¿sí? Por licenciatura, ¿sí? Tenemos que la más alta es desarrollo sustentable con 110, seguida de comunicación intercultural con 106, y la que tenía más matrícula, más nuevos ingresos, que es lengua y cultura, son los que tienen menos titulados, 92, ¿sí? Algo que nos permite también ver esta situación de inclusión y exclusión tiene que ver con el abandono escolar.
la selección para la permanencia, quiénes permanecen y quiénes abandonan. Y son designaciones propias de las universidades, de las instituciones, porque por la estructura de organización que tienen, por el reglamento bajo el cual se rigen. Esto es lo que permite decir quiénes siguen perteneciendo formalmente a la institución y quiénes ya no. Y entonces podemos ver, lamentablemente, me parece a mí, que el abandono escolar también va en ascenso. Hay algunas partes donde baja, y qué bueno, pero hay otras en donde empieza a subir. Y entonces tenemos 1.147 abandonos a lo largo de una década. Si no nos remite aquí al Politécnico, a la UNAM, ¿no? Algo que constantemente yo mencionaba en las clases, o sea, a los alumnos doy clase en la licenciatura, a los alumnos de la licenciatura constantemente les decía, jóvenes, ustedes están en la UNAM, es un lío entrar en la UNAM, miles se quedan fuera de la institución, ustedes que están aquí, me parece que tienen que aprovechar el espacio y tener una buena formación. Lo mismo sucede en el Politécnico, no sé las cifras aquí, pero también me parece que puede haber una cifra considerable de de cuántos abandonan, ¿sí?, los estudios. 40%. Bueno, son cifras que son necesarias de reflexionar al respecto. Políticas de inclusión, ampliación de la cobertura y conclusión de la carrera escolar, con un abandono del 40%, hay que reflexionar al respecto. Y desde la institución, desde la política, si ustedes quieren, ¿qué hacemos al respecto? Bien, abandonan más mujeres que hombres. Hay más matrícula, más nuevos ingresos de mujeres, pero también, lamentablemente, abandonan más mujeres que hombres. ¿Sí? Por licenciatura, ¿sí? La licenciatura en Comunicación Intercultural es la más alta en abandonos, seguida de Lengua y Cultura. Y yo no puedo detenerse un momento aquí, yo no puedo decir, ¿qué pasa entonces con el modelo de universidad intercultural que quiere fomentar, rescatar tradiciones, cultura, lenguaje? Y entonces, licenciaturas como estas son las que más abandonos hay. ¿Qué pasa con el modelo? ¿No está respondiendo a las expectativas de los jóvenes? O como Ángeles, que es parte del equipo de trabajo, me decía, a lo mejor también tiene que ver con el campo laboral. Entonces, también es un reto esa parte. No solo es esta parte de rescatar la cultura, sino también en donde nos insertamos laboralmente. Entonces, tenemos varios retos y se nos va complejizando el asunto. Pero si estamos en un foro de este tipo, me parece pertinente señalarlo, porque es un foro de investigación sobre inclusión e innovación. Y tenemos estos datos. Un tratamiento distinto de la información que nos puede estar ayudando a comprender mejor qué es lo que está pasando en este objeto de conocimiento muy concreto. Pero se pueden construir y ustedes pueden construir otros. Lo que yo estoy trayendo aquí es una propuesta bajo el cual se está trabajando esta parte, la política de inclusión. Por último, por campo amplio. Lamentablemente hay muchos más ingresos y egresos y todo, matrícula, ciencias sociales, administrativas, pero también hay más abandono. ¿Sí? Y entonces reitero esta parte. ¿Sí? Política de inclusión, bien, no solo debe ser en el ingreso, también en la culminación de la carrera. Y tiene que ver con la selección también para la permanencia. ¿Cuántos permanecen en nuestras instituciones? Razones puede haber muchas del abandono, pero también necesitamos tener la dimensión del abandono para entonces poder actuar en consecuencia. Y en ese contexto me parece importante señalar, para finalizar, porque esta es la última lámina, ¿sí? Decir, política de inclusión, bien, ¿qué resultados tenemos de ello? Universidades interculturales, perfecto. Instituto Politécnico Nacional, ¿qué tenemos? Universidad Nacional Autónoma de México, ¿qué tenemos? Obligatoriedad del bachillerato, ¿qué tenemos? Población migrante, ¿qué tenemos? Población rural, las poblaciones que ustedes puedan trabajar, que quieran trabajar.
Y entonces, en este contexto, ¿sí?, insisto en esto, es una propuesta de cómo ver la inclusión y la exclusión, no como categorías morales, sino como dinámica propia del sistema educativo nacional y en este caso muy concreto, del sistema educativo superior, particularmente en las universidades interculturales. Y tan. Muchas gracias.